Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. Tenemos esta tarde con nosotros a una persona que ya ha pasado a categoría de personaje, que es Zacarías Puente. Tiene muchas virtudes. Una de ellas es que no hace falta pronunciar su apellido. Con decir Zacarías, todo el mundo sabe en Cantabria a quién nos estamos refiriendo. Y luego Zacarías tiene una biografía realmente espectacular. Él es perito geólogo, ¿quién lo diría? Pero toda su vida ha sido un viajero impenitente. Ha sido un promotor de cantidad de movimientos sociales y que después han pasado económicos, como por ejemplo su creación sobre el queso en Cantabria, que ha sido realmente un paso adelante en esa industria agroalimentaria tan importante. Pero es que además ha sido empresario, escritor, dinamizador social, marcero mayor, novelista y una cosa que los que sois habituales en este Ateneo, lo sabéis, es un ateneísta conspicuo que está aquí prácticamente todas las tardes asistiendo a las diferentes conferencias o proyecciones que tenemos en el Ateneo. Y bueno, hoy viene a presentar un libro, una novela, de la que yo no voy a hablar porque para eso están aquí dos personas que van a intervenir de inmediato. Y lo que sí quiero resaltar de este libro es que, además de una novela con una trama interesante y con una literatura clara y directa y por tanto elegante, pero que aporta un verdadero diccionario de vocablos que se utilizan en Cantabria y que no son a la mayoría, al menos a mí, poco conocidos, como por ejemplo llanderas, engarra, bertolazo, cambera, llosa, recendor, cestaña, bardiascazo, arveja, menau, gerras, garabato, en otro sentido que el que podemos entender por el garabato, y otras. Por tanto, un libro interesante no solamente en la trama novelística, sino en la aportación del vocabulario. Y por último, destacar que además el libro está ilustrado por Andy, un dibujante cántabro que además publicó durante muchos años una tira en el diario Alerta sobre el aro del cántabro, que tuvo mucho éxito y que resultó interesante y que es una manera de contar en cómic la historia de Cantabria durante la romanización. Pero ya sin más les dejo, porque lo importante es escuchar a quienes van a presentar a Zacarías y después al propio Zacarías Puente. Bueno, muy buenas tardes. Como ha dicho Manuel Ángel Castañeda, este tipo de actos son más de los autores que de los presentadores. Muchos hemos tenido que asistir a actos en los que el presentador solapaba nuestra intervención final siendo autores de los libros, ¿no? En este caso yo creo, como ha dicho bien Castañeda, pues Zacarías nos hablará extensamente de su libro. Yo tengo que decir varias cosas de Zacarías, algunas ya las ha dicho Manuel Ángel, pero especialmente una, y es que es un escritor costumbrista y que gracias a él pues conocemos muchas palabras que algunas de ellas se han dicho aquí,
que reflejan ese alma del costumbrismo y que hemos heredado todos de José María de Pereda especialmente. De Zacarías tenemos todos que aprender. Yo, por ejemplo, hace 3 años que le distinguimos con el título de escritor vitalicio, pues aquí habló, que a mí me dejó sorprendido ya a sus 90 años, habló en gallego, habló en vasco y no sé si en algún idioma más. Y yo me quedé abrumado por su sabiduría y por el hecho de hablar estos idiomas que en sus respectivas comunidades autónomas pues se hablan, pero que Zacarías nos demostró pues una categoría inmensa a la hora de expresarse, creo recordar, en gallego y en vasco especialmente. De Zacarías tenemos que decir, al menos desde la Sociedad Cántabra de Escritores, que es una persona que está con nosotros desde hace ya más de 20 años, que ha sido miembro de alguna junta directiva y que ha sido una persona enriquecedora en lo que refleja su humanismo personal y también su capacidad de escribir y sobre todo de escribir sobre el terreno, es decir, sobre su municipio natal, que ha escrito ya 2 o 3 libros. Uno de ellos yo creo que nos va a seguir relatando sus memorias, porque como ha dicho Manuel Ángel, pues es un hombre universal. Yo cuando hace unas semanas me dijo que había estado en Colombia, pues dije, oye, eres incombustible, porque viajar a Colombia ya a los 90 años, pues refleja un espíritu y una capacidad de llevar la solidaridad que él además ha llevado a este país y a su gente, que nos deja, al menos a mí, sorprendido y perplejo, porque refleja esa capacidad humanista y solidaria que encierra Zacarías. Yo creo que Zacarías es un patrimonio que tenemos en Cantabria, que tenemos que conservarle ese patrimonio, fomentarle y enriquecerle. Y para eso, pues pedimos para él salud, 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 porque es el mejor medio de que pueda en su día pues seguir expresando como se expresa a través de sus libros. Y en esta obra, pues como ha dicho Manuel Ángel, acompaña unas ilustraciones muy interesantes de Andrés Torre González, Andy, que, como ha dicho, pues está en el periodismo en Cantabria, porque en aquellos años 70, 60, que empezó en los años 60, en la década de los 70 y finalmente en los años 80, pues mantuvo algo que es único en el periodismo en Cantabria. Si miramos las colecciones de los periódicos, pues podemos ver, sí, tiras en muchos medios de comunicación que hemos tenido, pero no la solidez de la que Andy mantuvo en el diario Alerta durante muchos años, más de una década, que nos demostró pues algo que hoy es patrimonio de esta comunidad. Es decir, desde que él comenzó a aquella tira del Laro el Cántabro, hay miles de niños en Cantabria que se llaman Laro. Y eso refleja una pasión por la historia y una pasión por un personaje que pudo existir o no pudo existir, pero que él ha llevado a la expresión en el diario Alerta durante muchos años y que lo ha hecho de una manera eficaz. Yo creo que es un hombre, un artista que ha sabido reflejar la personalidad de un hombre, de un personaje de nuestra historia como fue Laro, y eso ha servido para que en la sociedad actual, pues si en los años 70 teníamos muy pocos Laros, en los años 80, 90, pues tenemos miles de Laros, gracias, yo siempre lo digo, a Andrés Torre González Andy, por esa perseverancia en mantener en tiempos complicados, pero también esperanzadores, esa tira en el diario Alerta que él tuvo con
responsabilidad durante tantos años y que para muchos pues, fue muy gratificante, y creo que para todos los lectores que fueron en su momento del diario Alerta. Así que estamos en un acto, yo creo que entrañable en torno a la figura de Zacarías. Sabe Zacarías que le queremos, que le tenemos un gran afecto, que le hemos reconocido hace 3 años como un escritor vitalicio, y que en aquel acto, a mí al menos, y vuelvo a insistir en ello, me dejó sorprendido, porque aparte de utilizar perfectamente el mensaje que quería trasladar a todos los que le vinieron a escuchar aquel día y acompañarle en una jornada importante para él, el expresarse en gallego y en vasco fue algo, al menos para mí, impresionante. Y solo eso lo puede hacer una figura como Zacarías. Por eso he dicho antes y vuelvo a insistir en que cuando hace 2 semanas supe que había viajado a Colombia, pues quedé realmente impactado, porque sé desde hace muchos años a qué va a Colombia, qué hace en Colombia y qué deja en Colombia. Y es el amor de España, la solidaridad que él ejerce allí entre tantas personas que conoce, y sobre todo ese talante de una persona humanista, querida, que se deja querer, que tiene afecto hacia todos los demás, y que hoy, con esta obra Late un corazón bajo la sotana, pues sabe que le reconocemos y que le estimamos y que le tenemos un gran agradecimiento a toda su labor. Y dicho esto, yo creo que Andrés Torre, Andy, el histórico Andy, pues tiene la palabra para él. Ajá, que estaba ahí. Voy a hablar de Zacarías y cómo le conocí, porque son unos cuantos años los que ya vengo colaborando con él. Yo le conocí hace muchos años, antes que él a mí, porque era entonces patrón de regatas de Laredo. Y entonces, gracias a Dios, todavía no llevaba el palo pinto, porque había que verle cómo defendía a la trainera. Si llega a tener palo pinto, alguno lo hubiera lamentado. Afortunadamente, le ha cogido a la vejez. Y como le conocí fue pues una cena que hacíamos todos los años con la COPE en homenaje a Pepe Tonetti. Íbamos a Bilbao, al Hotel Ercilla, y allí fue donde nos encontramos y bueno, pues me dijo que tenía unos cuadernillos para publicar de unos cuantos, que aquí está el libro Los cuentos del abuelo Zacarías. Me enseñó aquello y dije, bueno, hombre, esto está muy bien, pero si no doblas la cantidad, con esto no vendemos ni para sellos. Y al final le animé y, bueno, pues completó un buen volumen. Entonces le hice las ilustraciones y fue cuando entonces, por aquellas fechas, me habló de este libro que presenta hoy, que yo pensaba que también iba a ser un poco en plan de humor, de WhatsApp, un sacerdote y tal, bueno, y las aventurillas, y digo, bueno, pues esto... Bueno, lo dejamos así, terminamos la publicación de los cuentos del abuelo y ya ha pasado un tiempo, pues después de otras visitas que hicimos a Bilbao, pues me vino un día y me enseñó unas páginas que tenía redactadas. Ya me lo empecé a leer y francamente aquello ya me sorprendió porque no era lo que yo esperaba que me iba a contar Zacarías, ni mucho menos, pero aquello me impactó. Era una cosa seria, una cosa importante, no era de burros, ni de guasa, ni de bobadas, sino que era una cosa muy importante. Y bueno, pues me animé a ilustrárselo. Entre los dos fuimos haciendo algunas cosillas, corrigiendo cosas y tal. Bueno, poco a poco pues fuimos ampliando la obra. Y luego pues con los dibujos, yo lo que he pretendido con los dibujos, más que nada es que el lector siempre se hace una idea del personaje a su manera, ¿no? Cada uno dice que cuando uno va a artes y oficios le mandan pintar un caballo. Pues si hay 20 allí y el caballo es el mismo, pero el caballo de los 20 no se parece ninguno. Cada uno tiene su idea. Y con los personajes en los libros también ocurre lo mismo. Cada uno se imagina el personaje a su manera, como se imagina el paisaje. Y entonces yo lo que intenté con esto fue pues que el lector más o menos hiciese una idea de cómo eran los personajes que retrataba el amigo Zacarías.
Y en eso se ha basado mi trabajo, más que en otra cosa. Luego he hecho algunas cosillas más con él, pero francamente creo que aquí la persona importante en esta obra es Zacarías. Yo soy un colaborador simplemente nada más, con lo que buenamente he podido aportar, y creo que esta organización que hay hoy aquí se la merece el amigo Zacarías. Yo creo que con eso ya lo he dicho todo. Sí. Que el tardío no sea propicio. Esa era la forma de ser del cura de la Satana, siempre con la boina puesta, don Matías en Frama de Ébana. Y además siempre quería estar con la gente, era popular entre la gente y buscaba la forma de hablar y de acercarse. Y como en todos los pueblos y en aquellos años, pues había las grandes sequías, aquellas sequías terribles que había. Y entonces la parroquia decide, toda la parroquia, que hay que hacer rogativas. Don Matías, que hay que hacer rogativas, que hay que hacer rogativas, sí, 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 sí. Y venga, y la sequía continuaba, y que hay que hacer rogativas. Y sí, que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Y ya, pues bueno, llega un día a reunirnos con ellos y dice, salieron afuera de la iglesia, dice, vamos a hacer la rogativa más grande de Cantabria. Esta va a sonar en el mundo. Vamos a hacer y vamos a tocar las campanas y vamos a tocar todos los instrumentos. Cada uno que traiga lo que quiera, la vamos a hacer gorda, la vamos a hacer gordísima. Esa va a ser lo mejor. Dice, pero mirando para el cielo, dice, pero no lo veo muy propicio. Esa era la forma de ser de don Matías. Al final hicieron la prerrogativa ya cuando amenazaba de lluvia, como es normal. Y ahora, pues, siguiendo, lo primero, si la moción mía se pudiera pedir en este momento, rompería todo lo que hay de interior. Estoy agradecido. Estoy sintiéndome tan grande de haber podido ofrecer algo y hacer algo, que me siento contento de la vida, y me siento contento de veros. Habéis venido de Candelera, de Algorta de Bilbao, de Comillas, de Santander, de Ampuero, de todos los sitios. ¿Y qué voy a decir yo ahora ya del Ateneo de Santander? Su presidente, su directiva, esto hay que trabajarlo todos los días, ¿eh? Porque claro, una cosa donde hay cosas todos los días y siempre interesantes, no es un tema fácil. Y además ellos siempre están diciendo, y yo como socio también, voy a decir, haceros socios, por favor, porque tenemos que conservar esto. Esto es una cosa nuestra, es cosa de todos, no es cosa de nadie, es nuestra. Entonces, por favor, como dicen ellos, Manuel Ángel lo repite siempre, hay que hacerse socios. Una módica cantidad y así mantendremos este templo de la sabiduría, del estudio y de la controversia. También hay polémica, pero aquí se siente uno arropado. Muchas gracias, Ateneo, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos. En mi forma de ser, ya lo dicen por ahí en algunas crónicas, apegado a la tierra. Un tabro, pero de los de verdad, de los que me siento y que los llevo por el mundo. Y sobre todo la familia. Y entre la familia, los abuelos. Los abuelos. He tenido la suerte
de vivir los abuelos que eran sabios y donde ya se leía todos los días el diario montañés y mensualmente el blanco y negro, y siempre había algún libro para leer. Y estos dos abuelos, más listos que yo 1000 veces, por supuesto, pues no querían más que tener siempre preparado un libro. José María Pereda, Llano, Antonio Trueba de Bilbao, José María Pereda, ya no sé si lo he dicho antes, bueno, todo un libro, y que leyese unas líneas, que lo leyese yo. Y me pedían pero me lo pedían de una forma que la verdad es que lo hacía para el uno y para el otro. El otro usaba libros de algunas técnicas, sobre todo de lo que él sabía de cantería y de minas, pero el otro era más filósofo, el de la Gándara. Y entonces a ellos le digo, ya, como se fueron, ya se murió mi abuelo, el mundo lo dejó y me he quedado solo desde que se marchó. Ya que murió mi abuelo, ahora el abuelo soy yo. Recuerdo que de niño con ellos jugaba yo y me contaba cuentos hasta que un día se marchó. Y mi pelo se ha llenado de blanca insolación, recuerdos que inundaron de llanto el corazón. Ya se murió mi abuelo, ya se murió mi abuelo, el abuelo soy yo. Sobre la afición a escribir, yo creo que la tuve siempre, ya desde los maristas y la terquedad de mi madre. Era persona bastante preparada, pero lo que quería es que lo haríamos todos y sobre todo su hijo mayor. Y ahí le tienes que tenía que leer y sobre todo escribir cartas aquí en España y sobre todo a América, a Sudamérica y a Norteamérica, donde tenía sus hermanos, por supuesto sus sobrinos y todos. Y ahí teníamos la pelea sola y mi madre, que hay que escribir y que hay que escribir. Y bueno, pues allí estaba el escribidor. Todo eso va fomentando y sobre todo el interés por conocer los personajes y por conocer la vida, por participar en el pueblo de todas las cosas, sobre todo estoy hablando de aquellos años, que es que estoy hablando muy poco después de la guerra, porque yo nací antes de la guerra, claro, en el año 1935, y entonces pues había que buscar las cosas y tenía mucho interés por ello, hacer algún verso, alguna cosa así muy pequeña lo que se podía, se leía lo que se tenía y así íbamos caminando. Y entonces, pues llega avanzando y pues a Euskadi, a España, a Galicia, a los gallegos. En Euskadi viví 2 años en Cianuri, de ahí vienen las raíces. Y entonces, pues a escribir. Y el primer libro, allá por los años 80 y tantos de cocina, pues me dicen el editor que es que tengo que escribir algo. Y entonces, pues escribí esto. A los pocos días de nacer, en Guriezo, mi madre me daba la teta y siempre quería más. Y no dejaba de llorar. Mi madre, como era su primer hijo, se fue de mi abuela. Le lleva y le dice, ¿le das bien de mamar? Le preguntó mi abuela. Y dice, sí, pero parece que quiere más. Mi abuela, con la experiencia de 9 hijos y no sé si 30 nietos, pues fíjate la experiencia que tenía. Sin decir nada, se bajó a la cuadra donde estaba la vaca pinta, sacó la leche y preparó un biberón como ella sabía de toda la experiencia de los hijos. Allí se acabaron los lloros por mor de la vaca pinta y la sabiduría de mi abuela. Sí, eso era terrible. La vaca pinta daba la mejor leche, la mejor mantequilla, los mejores biberones y el queso. Todo era la vaca pinta. Pero la vaca pinta eran los mejores cuidados. Buena hierba, buen retoño y un poquitín de pienso natural. Todo lo mejor. Y una manta
eso sí, para que el invierno no pasase frío. Pues esa es la vaca pinta. Pero además es que la vaca pinta tenía muy buena relación con la burra cana de mi abuelo. Mi abuelo es el que la transportaba la burra cana, le transportaba porque tenía un maldito reuma que no se lo curaron nunca. Pasó por todos los balnearios en el norte de España. Los conocía, yo creo que estaba buscando que le curasen aquel reuma. Pero aquello era la burra cana. Bueno, pues nada, así termina la historia de la vaca pinta y la burra cana. Es un poquitín más, es un poco lo que escribo, pero bueno, eso se lo acopla. Y entonces lo ven los pillos de Mansierra, Pico Medina, Joaquín Benino, Gonzalo Sol y otros periodistas de aquí, de Cantabria y también de fuera, y lo leen y dice, oye, Zacarías, dice que esto es muy bonito, que tiene mucha facilidad para escribir. Digo, pero si yo no estoy más que contando lo que es la auténtica verdad, que la he vivido. Bueno, pues ahí empieza un poquitín la historia de poder escribir y poder hacer algo. Y ahora ya, si os parece, vamos a entrar con la ayuda de Andrés Torre, para escribir esta novela. Pues esto es como una obsesión que tengo desde niño y parece en mi cabeza se van acumulando datos. Y siempre preocupado de ello porque allí vivía en Guriezo y claro, fue un caso muy sonado el que hubo de un cura. Después yo he hecho novela, que es otra cosa, es la ficción, se incorpora, pero a lo mejor la ficción no llega a lo que es la verdad, yo creo que es más fuerte que lo que yo escribo. El caso es que, pues, en la Fragua, donde tienen los talleres, donde estaba también mi padre y mi abuelo ya retirado, que decía, por allí pasaban todo el mundo, y entre ellos la muda de Sitilejos. Y esa muda, cuando bajaban, de bajar la leña a los montes, paraban siempre allí, o sea, allí se cambiaban, allí estaban, y yo tenía mucha afinidad con la gente un poco mayor. Toda la vida he tenido una afinidad, una facilidad tremenda. A todos me han querido, me han recibido. Y bueno, pues llegaba que total, al final, yo me entendía con ella casi como hablando. Y eso que era muda analfabeta, allá, metida allá en el monte de Arza. Y esa que me contaba la historia del cura de la Sotana. El cura. Y el cura. Y me lo contaba. Pero date cómo es que sabían que era de lista, que otra muda que tenía un pro por allí cerca también de la Fragua de Casa Puente, pero aquella ya sí era ilustrada. Había estado en el colegio y venía y me preguntaba a ver qué me había dicho la muda de Sitilejos. Bueno, pues toda esa trama se va viendo. Después, con los talleres nuestros, pues lógico, mi padre pues me mandaba a cobrar las cuentas, lo que se pasaban a cobrar las cuentas y de eso conocer a todas las gentes, entraba a todas las cocinas y como me ha gustado el gourmet, pues y nuestras abuelas o nuestras madres no son tontas, te notan enseguida. Te ha pegado el tafu y siempre no faltaba un cachuco de queso, una manzana roñosa o lorenzana y en la parte del invierno unos chorizos. Y al mismo tiempo, pues te enterabas de las cosas sin preguntarlo. Nada más que o lo contaban a ellos o lo decían. Y así fue creciendo en mí. Bueno, total que pasan los tiempos y ya pues también mandan a América. Y como me gusta escribir y quedarme solo los domingos, me quedaba a 5.000 metros de alturas y allí me gustaba concentrarme en mí mismo, recordar, vivir mi Guriezo, mi Cantabria, mi Cádiz, Carranza, mi madre, todo. Hacía un repaso por todos ellos
y escribir algunas notas. Escribí muchas notas, pero date que en un viaje de esos traslados pues se me perdieron esas notas, pero se me quedó el recuerdo. Entonces, entre esos, por eso cuando digo en la novela, que lo veréis, empiezo a escribir la novela y digo saltos, en vez de capítulo ni artículo, sino son saltos. Es decir, que escribía cada vez que me iba de vacaciones a Colombia, como me nombrado bien antes, durante bastante tiempo, cuando estuve escribiendo estas dos cosas y otras cosas más, trabajaba firmemente por la mañana 2 horas escribiendo y después me iba a la playa, leía, preparaba, hacía notas, me recreaba para recordar o para aportar. Porque además de lo que es verdad, es también lo que uno ve. Lo que uno ve o lo que uno interpreta. Y entonces todas esas cosas, los de apuntes, los trasladaba y así se fue confeccionando esta. Y además, pues tuve la gran suerte de hacerlo, ahora os leeré un prólogo, pues de encontrarme, como he dicho, con Andy, con motivo del remo y con el motivo de esa obra tan humanitaria que hicieron en Bilbao con el premio Tonetti y que recibió nuestro querido de manos de Zarra, Fiori, y también el gran científico colombiano que se acaba de morir, el de la vacuna, hombre, Patarroyo, de Manuel Elkin, Patarroyo. Y entonces, bueno, pues Andy, le di esto y esos dibujos dicen más que lo que yo escribo. Porque los ha retratado, los ha dibujado, que es el auténtico personaje todavía aumentado. Por eso, Andrés, gracias. Gracias. Pero además que no solamente de aportarme eso, es que además siempre me siguen queriendo. ¿Cuándo vas a escribir más? Que no tienes que parar. Bueno, pues para mí es un placer y sigo. Ahora os leeré una introducción, lo que ha dicho un cura, porque el tema de la novela es controvertido. Tocamos la moral, las reglas eclesiásticas, las costumbres, los distintos grupos en los pueblos, que hay que ver la cantidad de grupos. La Sabla Claro, la Cantaloca, las de Dedito Prau, el Mediazumbre, o sea, que cada uno tiene unas cosas. Y después hay unos personajes que existieron en la realidad, pero que yo los pongo en esos diálogos. Porque yo creo, o sea, es mi forma de entender, que una novela y un escrito le agarra a uno más cuando encuentra diálogos. Porque cuando es todo monótono a escribir y describir, pues no, a lo mejor no se engancha tanto. Entonces, por ejemplo, estos diálogos de Pini y Jano, que lo sabían todo el pueblo, 2 personajes, uno bajito, chaparro, fuerte, y el otro altón, los 2 habladores tremendamente, pero entre ellos 2, si venía otra persona, ellos no hablaban nunca, lo sabían todo, pero ellos a escuchar, y después lo hablaban entre los 2. Bueno, pues ahora por ahí hay varias de esas historias. Y ya digo, pues todo es un compendio del desarrollo de la novela, completamente de la vida. Y de la vida y en el movimiento que algo se puede parecer. Por ejemplo, el cura de la Sotana nace en un pueblo nuestro, del monte, y toma amistad pues con don Tilano de Sitilejos, y ya pues busca su padrino y le escribe unas cartas para pedirle consejo. Y así va viviendo. Por fin ya llega, que es misa cantano, canta misa,
él siempre con la boina puesta, la sotana impecable, sus padres eran maestros, profesores en un pueblo de Cantabria, y entonces, pues ahí estaban con... donde nacían, ahí estaban con ellos. Y después de allí, pues ya canta misa. Y después de cantar misa le buscan una parroquia, justamente después de la guerra. Y le mandan a un pueblo nuestro metido un poco en la montaña, donde las tensiones que hubo, de todos es desconocido. De todos es conocido y muchos de ellos sufrido. Total, tuvo que salir de allí y también luego se presenta y le mandaron a la guerra. Estuvo también en las trincheras y le dieron entonces para casa y bueno, y ahí empieza ya la vida sacerdotal. Un tipo muy preparado, los mejores sermones dicen que eran los del cura de la sotana, bien presentado, sabía de todo, colaboraba con la juventud, hacía coros, jugaba los bolos, jugaba al fútbol, o sea, tenía entusiasmadas a todas las mozas del pueblo. Pero solamente la santa, y eso es un tema muy especial, la santa, Melisa, una belleza, metida en el monte, una familia grande, hacienda. Y entonces, pues toman toda esa amistad y Melisa, que baja y bajan y se queda allí donde la Resinda, pero ya él se quedaba en otro sitio más arriba, en San Bastián de las Leanderas, pero claro, empezaba a tener ya mucha atracción en el valle. Y entonces el cura párroco hace preste general, pues aquí nos ha llegado la competencia. Y entre las del dedito parado y los otros y las envidias, pues que hay que cargarse al curita. Y al final, pues le fuerzan tanto, pues que lo mandan a otro pueblo, también de Cantabria, en el extremo, y allí todavía fue peor. Hasta que al final, pues lo pudo dejar, vinieron a buscarle. Yo creo que no fue excomulgado, no, porque él mantuvo siempre su sotana. Y de eso doy fe, porque yo los últimos años de su vida también subía a su casa y por cierto, entre otras cosas, yo les sangré el último chón que criaron, que fue tan grande que no podía salir del borcil. Tuve que romperlo. Bueno, ese era el gas. Y bueno, pues ahora sé que Andrés nos diga algunas cosas y os voy a leer para centrar el fondo de la novela interpretada por un sacerdote. Un sacerdote que ha hecho un prólogo y después os lo leeré. Andrés, a ver qué tienes que decir, porque ya he hablado yo mucho, ¿no? No, es que yo mucho no puedo decir porque ya digo que el protagonista en esta obra eres tú. Yo simplemente colaboro con mis dibujos. Lo único que te puedo decir, pues las avatares que pasamos para creando esto, las vueltas que dimos a la imprenta, que fueron bastantes, por cierto. Algunas correcciones que te apoyé en el libro porque tenías ahí, te habías estancado en ciertos capítulos, y yo te orienté de forma de darlo otra forma para seguir la aventura. Y lo demás pues han sido por las convivencias que hemos tenido. Contigo he viajado por ahí con la cofradía del queso, también más de una vez me he llevado la capa. No cuento ya lo que nos pasó en San Sebastián, en la iglesia que hay cuando entraste con las albarcas, y hasta el sacerdote se volvió, porque sonaba aquello que parecía las campanas de la catedral. Y ahí me vi yo también con una capa, sin comerlo ni beberlo, un collar al cuello, y menos mal que no me tuve que poner las albarcas, porque aunque las de niño las gasté muchas veces, pero porque yo también me crié en la aldea. Yo, el de Urienzo y yo de Ucieda. Y las costumbres y tal, pues son muy similares, algunas cosas cambiaban, pero albarcas sí calcé, pero ya a mis años solo me lleva 3, o sea que tampoco soy tan joven, solo me lleva 3.
Y las aventuras que hemos pasado por ahí han sido bastante populares, es cierto. Y las convivencias que hemos tenido luego, bueno, todos los años le tengo que hacer su caricatura con su tarjeta de Navidad, que es lo último que vengo haciendo los últimos años. Por ahí han ido a la Argentina, han ido a México, a Colombia, no sé cuántos días se las ha llevado, porque además se las tengo que hacer con tiempo. Y esos son los avatares que puedo contar. El resto, como vuelvo a insistir, yo no soy el protagonista. Creo que el protagonista en esta obra es él. Yo he apoyado, he hecho la portada, que la portada normalmente en estas cosas siempre es como el escaparate de la tienda, ¿no? La gente pasa y ve el escaparate y se anima a veces a entrar a comprar. Si no, depende de lo que vean, pasan de largo. Con los libros ocurre lo mismo. La gente muchas veces se fija en la carátula de la portada y dice, bueno, esto parece que es interesante, y se anima a comprar el libro. Y a veces cuando lees un libro, pues pasan de largo. Con esto ocurre lo mismo. Y es lo que yo le he aportado. Las portadas, como he dicho antes, los personajes, pues él lo ha dicho que está bien escrito porque me los daba calcados ahí. Los dos amiguetes esos, pues sí, los he retratado. Él dice que bastante acertadamente. Y lo demás, pues los avatares que hemos tenido. Más no puedo contar porque hay cosas que es mejor no contarlas. O sea, eso queda para el recuerdo. Y lo demás, pues ahora, que siga él, que es el que le corresponde. Yo creo que es de todos conocido. Yo, de toda mi vida, siempre he tenido mucha relación con sacerdotes. Los sacerdotes han sido auténticos amigos. Auténticos amigos. Además, pues, unos personajes de los cuales pues siempre estaba deseando aprender. O sea, ese es el asunto. Por ejemplo, con Miguel Mari Mendizábal, el cura del circo, íntimo amigo de Tonetti, de Andrés, de todos, bueno, un portento de ayuda a las personas del circo y de las barracas y por supuesto de Tonetti como si fuese hermano. Bueno, pues ¿qué voy a decir de don Julián García Lieño de Laredo? El cura que decía que cantaba el mejor en el mundo, que era el que más sabía en el mundo, pero para mí lo más importante que era amigo y que tenía su gracia. Bastante soberbia, pero que la curábamos siempre invitándole a comer bien. Sí, porque la verdad es que todos ellos, el cura de Cabrales, don Juan Nardisana, otro personaje defendiendo los quesos azul, defendiendo los picos de Europa, defendiendo los queseríos, pues no veas, eso es un lujazo. Y después últimamente aquí, pues don Javier en la iglesia de San Francisco, haciendo esas misas solemnes, que en la inauguración del monumento a la quesera, ahí en la Plaza de la Esperanza. Bueno, pues una maravilla. Y ya, ¿qué voy a decir? El que más significado y colaborador también con el prólogo, el de Colombia, Agustín Elías Villar. Esa sí que es una vida para hacer 5 películas. 2 hermanos muertos, un secuestrado, él tuvo que venirse a España porque estaba perseguido, o sea, mil cosas. Pero al mismo tiempo, de todas esas cosas, ¿cómo será su capacidad? Fundador de Amor y Vida, un colegio, para el cual escribí un libro que se hicieron 2 ediciones enormes, La cocina de Colombia, raíces y crisol de culturas, eso lo fundó él, para los gamines, los niños de la calle, esos meninos que ahora parece que se habla menos, pero sigue todavía viéndolos. Y después de eso tiene que venirse a España y está 5 años en una diócesis de Alcorcón de párroco principal. Y siempre escribiendo eso. Vuelve para allá y otra vez se marcha para el centro donde necesitaba la gente. Y se llega a los Montes de María, departamento de Bolívar, la capital es Cartagena, y allá San Juan de Nepomuceno, es el pueblo, pues ve que hay una necesidad tremenda de una cantidad de niños de las minas. Al que no le faltaba una pierna, le faltaba un brazo. Al que no, medio cuerpo. Es un auténtico desastre. Y entonces, pues ahí lo mandan. Allí está con ellos y qué casualidad. El director nacional de la compañía de gas,
su padre de Santander, de aquí, de la calle del Tablón, el señor Juan González, y su esposa. Y entonces pues se reunió con ellos, venían todos esos problemas y deciden pues que tienen que hacer algo para eso. Ofrecen ellos el terreno y comienzan a hacer lo que ahora es una realidad. Los niños de San Juan, la casa del niño, en San Juan en Nepomuceno. Y entonces lo que yo estaba colaborando con Amor y Vida, dice Agustín, dice, eso ya funciona por otra parte, lo ha cogido el Estado y también los niños de papel, ahora hay que hacer la ayuda. Y entonces, pues sí, Agustín, lo que tú digas, que tú sabes de esto. Dice, pues esto, pues, vamos a hacer algo aquí en San Juan de Nepomuceno. Bueno, pues ¿y cuándo puedo ir a verlo? Dice, tú aquí no puedes venir. No se puede venir. Pues Agustín, no sé si me conoces bien. Yo si no veo, no creo. Y entonces le digo, pero es que no hay una ambulancia. Sí, pues dile al alcalde que me mande una ambulancia a las 5 de la mañana, que me mande todos los aparejos y me pongo como el doctor Rama, que por aquí le tenemos, sí. Y así fuimos a verlo y ahí empezó. Y ya para terminar con ese tema de la casa del niño, es una cosa que empieza. Hubo donaciones en la cofradía del queso, se volcó los componentes, a todo el que le tocabas un poco el corazón, te daba más de lo que pedías. Y hubo un anónimo que envió $9,000 y querían pasarlos y darlos a nombre que fuésemos nosotros, encabezado por el gran maestre de la cofradía, y dije, no, ese dinero lo llevan ustedes. Se consiguió la ayuda del gobierno de Cantabria. Se consiguió una vez y 2 veces. Y después querían seguir mandándolo. Y yo fui con acompañado, yo creo que con Miguel Ángel, no sé si fue, fuimos allí y dice, si no van a ver lo que se ha hecho allí, que no manden nada. Porque esto que estamos haciendo de aportación, no que digamos Manoli y Miguel Ángel, es que aportaciones para Amor y Vida y para todos. Seguro que alguien os lo reconocerá cuando estemos por allá arriba. Bueno, pues todo eso que se ha hecho, esos $9,000, se compraron unos terrenos que están. Y hay unos edificios que da gusto verlos. Y vamos allá a verlos. Hay cerca de 800 niños, porque se ha ampliado la cosa a 3 departamentos. Al departamento de Sucre, capital Sincelejo, al departamento de Córdoba, capital Montería, pues toda esa gran zona, había mucha gente de niños tuados, porque ahí fue lo más grave de las guerrillas de Colombia, fue en todo lo que es todos los montes de María. Bueno, pues ahí está la labor de este cura, principalmente, que todavía sigue viviendo en Cartagena y que a mis amigos, como Fito y Marisol, nos manda todos los domingos el Evangelio. Y acabamos de estar allí con ellos para visitarlos, en fin. Bueno, pues no sé, me he pasado, ¿no? A ver qué. Yo creo que después de esto, no sé cómo estamos en el tiempo. Muy bien, están. Yo creo, señor presidente de la Sociedad de Escritores, fíjate qué apoyo tengo. A ver, yo creo que habría que iniciar un coloquio. A ver, alguien de... voy a leer, sí, es verdad, voy a leer el prólogo del sacerdote. Los más exquisitos manjares se cocinan siempre a fuego lento. Y sin hacer tantas adulaciones, el amigo Zacarías nos tiene acostumbrados a degustar riquísimos bocados, tanto de su excelente cocina gastronómica como su brillante y peculiar cocina literaria. Sí, soy testigo privilegiado de que fue escribiendo Zacarías a fuego lento, esta exquisita novela que transmite vivencias tan humanas como celestiales y tan seculares como sagradas.
pues en cada página encuentro las delicias de una narración llena de emoción, de afecto y respeto, por un tema tan espinoso como es la vida de Francisco, hombre de Dios, sacerdote por vocación y consagrado a su servicio, lleno de celo pastoral, gentil y cercano en su trato con todos, y con un corazón que late ardientemente por el amor divino y humano, que experimenta por la bella, carismática y angelical Melissa. Igualmente, cuando los personajes de la novela dialogan, da al lector la gratísima sensación de estar presente, escuchando las más explosivas y agradables conversaciones. Podríamos pasar horas escuchando a Pin y Jano o leyendo las cartas de Toñón, o gozar de la forma de comunicarse de la muda con el pequeño Toniuco de la Hornija. ¿Y qué decir de los pensamientos y de las reflexiones y meditaciones? Lo mismo de Francisco o de Melissa. Son realmente inspiradas cada frase, y cada reflexión está llena de profunda sabiduría, pero sobre todo de una vasta experiencia de vida, ya que vida es lo que más encuentro en toda la obra. Vidas llenas de ilusiones y esperanzas, vidas marcadas por los designios divinos y llenos de valores eternos como la fidelidad, la amistad, la lealtad y sobre todo el amor puro, amor que ni la muerte pudo acabar. Muchas gracias, Agustín. Pues nada. Señor presidente. Sí. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría preguntarle a Zacarías su seudónimo de Toniuco de la Hornija, que nos diga a qué se debe ese seudónimo Pues que existe. Ese era el seudónimo de mi bisabuelo, Antonio Gutiérrez Zubilla, natural de Ranero, Uriezo, Cantabria. Un apodo, pues, como en Santander también hay apodos, pero en Uriezo los que no tenemos apodos es que no somos de allí. En fin, la mayoría. Entonces le llamaban Toniuco de la Hornija. Eso me lo contó mi abuela Cencia de Gutiérrez Artieta. Sí, le llamaban a su padre Toniuco de la Hornija. La hornija es lo que se utiliza para dar calor a los caleros, para cocer la cal. Se roza y eso se llama hornija, para cocer la piedra caliza que se convierte luego en cal. Más. Muy bien. Pues nada, adelante con las preguntas. Quien desee preguntar algo. A mí Zacarías me da una envidia espantosa, porque él, igual que yo, somos hispano-colombianos, y yo cada vez que voy a Colombia tengo un problema, porque me preguntan, ¿dónde estás ahora? Digo, en Santander de Clichao, en los Santanderes. No, en Santander, en España, Cantabria. Oye, ¿no conocerás? Digo, sí, le conozco muchísimo. Conozco muchísimo a Zacarías, conozco mucho, hace muchos años. Que por cierto, tengo una duda, el libro magnífico, a mí me pasó una anécdota rapidísima, lo cuento, en uno de los restaurantes importantes de Bogotá, en la Séptima, en la Avenida General de Quesada, me encontré en la cocina, yo conocía a una de las camareras, pues tu libro, que ahora yo no recuerdo si eran los dibujos de Man o de Andy. Eran de Man, no eran de Man Sierra. No, sí. En la cocina de Colombia pues ya te digo, son de Man. Sí, pues todo el mundo me pregunta por Zacarías. Sí, los de Man. Y francamente es una cosa que es envidia, pero envidia de la mala, ¿eh? O sea, francamente lo digo. Digo, y otra vez me preguntan, sí, que le conozco. Porque es una cosa curiosa. Lo mismo en Cartagena de Indias, lo mismo que en Popayán, lo mismo en Pereira Risaralda, que en Cali, que en Medellín. Pero mi pregunta es la siguiente, y ahora volvemos a esta parte del charco, querido Zacarías. Tú hablas, es una novela, es un libro rural. Hablas, es la Cantabria, si me permite el tópico, profundo del año 20, del siglo XX. Ha cambiado mucho esa Cantabria, que tú también, José Ramón, has estudiado en profundidad. Ha cambiado mucho esa Cantabria
profunda un poco de lo que escribía, por decir los típicos nombres, Amor de Escalante o José María Pereda o su hijo Vicente. Ha cambiado tanto, querido Zaca, ha cambiado tanto esa Cantabria que tú has mamado, nunca mejor dicho, que la has vivido, que la has sufrido y que la has amado y la sigues amando. Desafortunadamente yo creo que sí. Yo creo que la parte que más ha sufrido, bueno, yo creo que en general, pero los pueblos de nuestros valles, su economía ha ido cayendo. Ha caído la ganadería, si no hay vacas, no hay leche, sí, entonces las grandes granjas producen mucha leche, pero ¿y con qué hacemos queso y mantequilla de lo bueno? Pero claro, las grandes queserías, las grandes ganaderías, pues se llevan todo. Yo creo que eso es una parte que quita mucha economía muy repartida. Quizás hay una economía de empresa que nadie puede decir nada, hay que desarrollarse, de acuerdo, pero ese ganadero pequeño que tanto brillo daba y tan a gusto bajaba a las ferias, principalmente a la de Torrelavega, o a la de Potes, o la de Solares, o en Ampuero, ese juntarnos allí y todos charlar, allí encontrarse otro cura, amigo también, el cura tratante, bueno, es una figura, se me había olvidado de nombrarle, porque era una figura, era el mejor tratante que había en las ferias de ganado en Cantabria. Entonces sí se ha perdido mucho de eso. Y también se ha perdido, aunque está tratando un poco más, en los pueblos marineros, porque claro, la forma de vida de entre un Laredo, Castro, Santoña y Santander, lo que es Puerto Chico, con el interior es otra cosa. La alimentación, los gustos, el trabajo, en fin, otra vida. También se está perdiendo desafortunadamente, pero yo creo que eso es que yo no veo la fórmula de evitarlo, no veo la forma de evitarlo. Anteanoche con unos amigos, le dije, quiero que llegue un líder mundial que nos proponga y nos elimine todo lo que tiramos a la basura. Todos los contenedores del mundo que nos consideramos civilizados, no caben los restos. No caben los restos. Eso es un desastre tremendo. Hay que ver cómo están todos los contenedores. Yo creo que alguna vez se volverá un poco a poder hacer cosas finas, a apoyar la creación del individuo como persona y que a partir del individuo crezca todo lo demás. Pero ahora la globalización cierra y el individuo solo, ¿cómo sale? Está saliendo ahora un poquitín, aguantándose en la hostelería. En las demás cosas lo estamos viviendo. O sea, y entonces con todas esas dificultades económicas y de trabajo y de asentamiento, pues se están perdiendo un poco todas esas costumbres. Afortunadamente hay organizaciones en Cantabria que lo defienden mucho, la Sociedad de Escritores, todo su trabajo principal es para defender lo que es la cultura de Cantabria, y cultura es todo lo que estamos nombrando, además de escribir, por supuesto. O sea, pero de todas formas lo tenemos difícil y debemos de pedir de que se siga apoyando, porque eso es, además de fuente de riqueza, de sentirse contento de ellos, también es de interés económico, pero de interés económico permanente, para seguir produciendo y creando desde la persona, desde el individuo. Hace casi 50 años que no veo a Zacarías. Recuerdo que entonces había encontrado un documento en un archivo nobiliario que era el camino más antiguo que había entre Burgos y Laredo. Era el camino, un proyecto de los Reyes Católicos
para mejorar un camino donde la princesa Juana iba camino de Flandes a casarse con Felipe el Hermoso. Pero Zacarías, cada vez que pasaba por Laredo, lo recordaba de mis tiempos de Cantabria hace medio siglo. Y Andy, desde luego, con Andy, Rogelio Pérez Bustamante, que soy yo, tuvimos una gran relación. Sí. Y tuvimos una gran relación larga, y para mí ha sido muy importante venir porque me parece que dicen que el corazón late 70 latidos por minuto, y en el caso de este sacerdote seguramente laten muchos más. Creo que el título solamente, y desde luego probablemente la portada de Andy será espléndida, merece la pena tener esa consideración, porque bajo esa sotana hay muchas penas acumuladas de mucha gente que necesita esa fortaleza. Yo creo que ese mundo rural de los párrocos ha hecho toda una labor impresionante en nuestra cultura y en nuestro patrimonio. Así que yo creo que esa novela tiene muchas razones para leerse, y yo estoy encantado de haber podido venir aquí a saludaros, a mi viejo amigo Andy y a mi querido amigo Zacarías. Gracias, Rogelio. Te voy a contestar que me acuerdo perfectamente cuando estabas indagando lo del camino y trabajando ello, para escribir un libro sobre la zona oriental, y escribir sobre el camino real, que es el que pasaba por los Tornos y que partía de Laredo, de la casa de Juana la Roca, Colindres en la Rueda, esa maravilla, a Ampuero, y que va a decir toda la Sonia hasta llegar a los Tornos. Pero Iniesto eso es subiendo a los Tornos, porque lo Iniesto es lo Pindio, eso es lo Iniestio. El Iniesto es el final, después de la Anestosa, ahí comenzaba el camino Iniesto, después de la Anestosa. Bueno, ahora te voy a recordar una cosa que en el libro de la cocina de Colombia, Raíces y Culturas, hay una presentación de tu padre. Una pieza literaria. Está en el libro de la cocina de Colombia, Raíces y de Culturas, completamente agotados. Se hicieron entre dos ediciones, una de 2.000 y otra de 3.000, que se vendieron, casi todos, se vendieron en España, en Miami, en Colombia y en todos los sitios. Y tengo un libro de casualidad, en el cual está esa presentación de tu padre, que es una pieza literaria. Honor. Muchas gracias, Rogelio, y sobre todo a tu padre. Buenas tardes. Yo también tengo gran envidia a Zacarías, cada día más. No solo por sus conocimientos, que también, por su salud, que también, por su afán viajero, que también, sino sobre todo por su memoria. O sea, no conozco a nadie que sepa contarlo todo de memoria. En sus memorias de su vida, cuenta cuando estuvo en Guatemala, se acuerda del nombre del ingeniero, del nombre de la mujer del ingeniero, del nombre de las hijas del ingeniero, de los novios del ingeniero, de las hijas del ingeniero, y del nombre del que llevaba la cantina. O sea, es increíble, es increíble. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo hoy. Aquí hemos aprendido siempre contigo. Y mi pregunta es la misma que hacía Andy. ¿En qué estás metido ahora? Pues sí, efectivamente estoy metido en lo siguiente, porque este libro de las memorias del cántabro americano, que soy yo, ya está en mi casa, si queréis. Ahora estoy desde el 63, que es cuando terminé de estar en Colombia y me mandaron al Perú. Y ya lo estoy terminando. Lo de Perú es interesante, sobre todo porque ocurrieron unas cosas, entre ellos la primera catástrofe del mundo del fútbol ocurrió un 20 de mayo de 1964 en el
Estadio Nacional de Lima y que jugaban Argentina y Perú y el árbitro era uruguayo y se quedaba el árbitro ese en el hotel que cuando yo bajaba a Lima, estaba viendo el árbitro. Y entonces, como había bajado yo a mi hermano para invitarle a ese partido internacional tan fuerte, dije, no nos quedamos, vamos arriba a la sierra, 350 muertos. Sí. Eduardo, espérate, Eduardo, el nombre Eduardo. Igual dentro de un momento te lo digo. Sí, pero el nombre Eduardo sí. Sí. A ver, ¿alguien más? A ver. A Zacarías no voy a descubrir yo nada después de algunas batallas juntos por el mundo, por España y sobre todo con la cofradía. Se le ha olvidado decir una cosa, creo que fue muy importante, cuando desde Cantabria se trajeron o vinieron 2 personas desde Colombia para prepararles y lo que entonces era la casa del niño, se prepararon aquí en Cantabria concretamente con una labor y un entusiasmo gracias a Amica. En Amica cogieron todos los soportes informáticos, la experiencia que tenía aquí Amica, para transportarlo allí. Una vez en Colombia, el padre Agustín lo que hizo fue presentar un proyecto al gobierno de Colombia, que lo ha dicho muy bien Zacarías, cuando había 40 y pico niños, pues ahora hay 800 o 1000 y pico niños, a través del propio gobierno. Esto fue una labor creo que bastante loable, porque tuvimos aquí 2 meses a 2 personas. Bueno, algo colaboramos los que enredamos para que esto hubiese sido posible. Muchas gracias, Zacarías, por tu amistad y por la vida que has tenido en compañía de tus amigos y la gente que te queremos. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Sí, esa labor de traer esas personas por Amica, Tomás Castillo es el que dirigía en aquellos momentos y el factotum de Amica, esa es una labor porque claro, los niños son pequeños, pero cuando son mayores tienen que salir. ¿Qué hacen con los niños? Pasan en España y allí pues todavía más. Y entonces ese programa que aquí se está desarrollando, pues se traslada allí y van haciendo lo que pueden, porque las dificultades, si aquí hay muchas, allí hay todavía muchas más. Pero poco a poco está el espíritu de aquello que se hizo cuando se trajeron a esas personas a prepararlas para formar a los niños después de la edad donde ya no podían estar en el colegio. O sea, pues sea muy interesante. Gracias. A ver, Ampuero también está por aquí. En la novela también está Ampuero. Sí, ¿cómo no? Está en Ampuero. Buenas tardes, Zacarías. Eres un fenómeno, ya lo sabes tú. Yo te conozco por la cultura de Cantabria, por el folclore de Cantabria, que me viste cantar en un sitio y dijiste, este tío me gusta, pero más me gustas tú a mí. Gracias por ser amigo mío. Si esto va de amigos, tengo que estar. Así que cojo el micrófono. Solo para decir que entre todo hay una cualidad tuya, envidiable de las buenas, que es la ternura. Eres un tipo tierno. Abuelos, nietos,
vacas, lo que se te presenta. Y esa es una cualidad que poseen muy pocas personas. Por lo tanto, enhorabuena y besos grandes. El doctor Julio Rama y su esposa me quieren mucho, pero has tocado un tema de verdad que vale la pena. En los pueblos se nota más. Hay las personas que llegan al portal y los perros se vuelven como locos. Se vuelven locos. Y no hay manera de hacerlos callar. Y llegan otro tipo de personas, entre las cuales me cuento, enseñado por mi abuelo. Si viene muy bravo, le quitas la gorra y vas y le hablas suave. No le grites, nada más. Dile, y vete acercándote, que sin darte cuenta le podrás acariciar. Los perros tienen un olfato que viene de todos desconocido, y el oído, no digamos, y saben quién les quiere o no. A mí, yo llego por los sitios, y con alguna excepción, como hay en toda la vida, los perros me quieren. Sí, y llego y los acaricio. Es decir, ¿qué es lo que le doy? Ternura. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por eso. Es que ternura y cercanía. Que al hablar se acaricien las almas. Ese es el tema. El tema de la voz, del sonido y el gesto, para mí es más elocuente que la misma escritura. La escritura es como para fijarlo, pero lo que uno quiere decir está entre las líneas, con el gesto y el sonido. Y esa actitud es la que te hace llevar a ello. Por lo tanto, muchas gracias, doctor. Pues quiero seguir siendo así. Ahí. Buenas tardes. Me gustaría comentar que la historia que narra Zacarías en ese libro es real. Otra cosa es que esté novelada, que esté tal, pero la historia es tal cual. Y hay que decir que desde mi punto de vista, claro, yo nací en el año 51, pues, yo empiezo a ver al cura de la Sotana que bajaba con su bicicleta allí a hacer los recaos al lado de las tiendas que había donde yo vivía y vivo. Bajaba con mucho cuidado en su bicicleta, con su parrilla, y luego armaba sus paquetes con unos papeles de estos que los conservaba y lo ataba con una cuerda y se marchaba para el barrio donde vivían, que no es precisamente en el centro, sino que es un barrio que está pues a 5 o 6 kilómetros del centro, y hay que subir una santa cuesta para llegar allí, y que hoy hay una carretera, pero en aquellos años era por un camino de carro. Y hay que decir, en lo que yo tengo conocimiento y he visto, que la inmensa mayoría de los vecinos del pueblo de Guriezo le respetaron a este hombre hasta el día de su muerte. Él siempre fue con su sotana, siempre, hasta que ya pues el hombre ya tuvo que dejar la bicicleta, compró un coche, en fin, tuvo sus aventuras con el dichoso coche. Pero quiero decir que la inmensa mayoría del pueblo le respetó, siempre fue don Paco, don Francisco, y un señor muy educado, muy correcto, buen vecino, siempre haciendo favores a todo el mundo. Él vivía en la casa de esa familia, de la familia Cazalema, y con esa familia pues mi padre tenía muchísima amistad, mucha relación, y voy a eso. Pero me pasó un caso, cuando se publicó el libro, que de repente apareció una persona en mi casa y me pregunta que qué dice el libro, que a quién nombra, que si le nombra a él. Era un señor de los que aparentemente era un prototipo de una persona honrada, cabal, en fin, tenía todas las virtudes del mundo. Le digo, oye, fulano,
Pues ¿por qué te preocupa a ti tanto lo que se dice en ese libro, si te nombra o no te nombra? ¿Qué tuviste? ¿Tú has tenido algo que ver en eso? El hombre se calló, pero luego uno va preguntando y efectivamente este fue uno de los que formó parte del comité que fue al obispado para que le suspendieran a este señor porque su conducta no era ejemplar, en fin. Y bueno, o sea, el hombre luego le entró de repente el remordimiento. O sea, quiero decir que las cosas todas han tenido su historia, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron el comité? Pues el comité fueron los 3 o 4 siempre influyentes que, en fin, esa gente que ha pensado siempre que el pueblo es de ellos, que se ha hecho para ellos a su medida y que ellos hacen y deshacen y deciden la vida de todo el mundo. Pero hay que decir, claro, esto hay que decirlo, el pueblo de Guriezo jamás le perdió el respeto a este hombre, sino que hasta el último día de su vida fue muy respetado, muy querido y, en fin, como siempre aparece, luego te vas enterando cuando pasa el tiempo de quién promovió la cuestión esta. Allí se hablaba de que la habían excomulgado, pero creo que la figura que es la suspensión a divinis. Creo que, no sé si alguien, o sea, el obispo le retiró le quitó la potestad, no decía misa, claro. Y sí que hay una historia que es cierta, porque para que todos sepamos un poco, que a Melisa, un día en la iglesia parroquial de San Vicente de la Maza, el cura que estaba en ese momento de párroco, le negó la comunión. Bueno, vale, para que quede un poco, para que sepa un poco de qué va la historia, quiero decir que siempre todo ha tenido su parte, pero bueno, eso... Y yo de monaguillo. En fin, podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, la cosa está ahí y evidentemente los personajes que narra Zacarías son personajes que tienen nombre y apellidos, que los que hemos vivido, yo ya pues a Piñajano los he conocido ya de mayores, pero bueno, eran dos personajes que los ha retratado muy bien, es decir, entre ellos hablaban todo lo que había que hablar y tal, pero llegaba alguno, observaban como bueno y tal, o cuando se marchaba el señor, ellos hacían la lectura de lo que habían oído y escuchado, y bueno, pues en fin, pues creo que es lo que más o menos pasa en todos los pueblos, ¿no? Donde la confianza de las personas te la tienes que ganar, no es algo que se te da por sentado. Y nada más, muchas gracias. Adolfo es alcalde de Guriezo, hoy es el gran maestre nuestro de la Cofradía del Queso de Cantabria, se va a lo real. Pero la novela va más lejos. Lo real, eso ha sido lo que haya sido, pero la novela quiere incitar o sea, yo pretendo o me gustaría que se lea entre líneas todas las actitudes de todos, cómo van ocurriendo y cómo se va viendo el gesto y las palabras de los que van diciendo, cómo lo van sintiendo. Cómo, por ejemplo, van sintiendo ese sacerdote, ese cura, que es un gran administrador y también pues, se hace también muy amigo de un hermano del cura de su padrino, de don Tirano, que era el repingao, Antonino. Y entonces, ¿cómo lo va acomodando todo ese sacerdote para que la herencia de todas esas cosas reunidas y organizando y que la casa marche, que era el administrador, pues vaya sobre todo a Melisa. Eso es lo que se describe todo en la novela. Después hay una parte en las meditaciones. Las meditaciones, el diálogo que mantiene con su mismo y con el creador, dice lo que es la vida y lo que es el show, en donde principalmente hay dos cosas, o mejor una, que es el amor, no lleno de dificultades, pero el amor. Ese amor que además algunas veces también es humano, pero como es tan bueno, llegó a ser amor divino. Eso por una parte. Después hay una parte donde cuando va avanzando las cosas, pues paseando con el perro, por cierto, el perro se llamaba Monaguillo, iba paseando por el monte Jarsa, circuito,
Y el cura, su curiosidad le lleva, pega un resbalón, se destorrega y a la torca. Allí cayó el cura y ahí estuvo. Y bueno, pues faltaba en la casa y ya pues fueron a buscarle y al final le rescataron. Y hay una forma de rescate, describiendo, si lo leéis, de cómo se funciona con las sogas. Es un rescate de todo ello. Quiero decir como aportación, pero además es que en el rescate ese aparece un arca con monedas de oro que se le habían quedado allí en las guerras de los franceses, porque aquello se llama la Tosca del Francés. Toda esa zona, ahí hubo grandes peleas en el Punta Sonavia, Liendo, con el famoso guerrillero Campillo, que era de Aliendo, acompañado de los de Guriezo y de Laredo. Bueno, pues ahí los cercaron y a morrillazos con lo que tenían. Y entonces ahí está la Torca del Francés y pues hay leyendas de que esa torca, la torca de los franceses, y apareció esas monedas. Con esas monedas el hermano pues ya casi obligaba a desarrollarse. En fin, tiene mucho interés. Y una cosa también, como aportación, es que era un artista él trabajando la madera y la orfebrería, los hierros, todo. Era un auténtico artista. Nosotros le hacíamos las herramientas, mi padre, en el taller, los bormones, todo lo preparaba. Era un artista. Con mi padre charlaba muchísimo. Y se hizo los dos ataúdes preciosos, uno para él y otro para la santa. Y claro, allí baja aquel cuando murió, cuando se despide de don Benigno, que es era el cura amigo de él, y de todos, pues cuando le bajan con esa caja de madera, bajándola por allá, es una tragedia, y siguiéndole la ama de la casa, que es la que manda, siguiéndole todos y la muda vigilándolos, para enterarse de todo y luego contarlo. En fin, hay cosas pues de novela. A ver, Chuchi, los picos de Europa, a ver qué dice Chuchi. ¿No dices nada? Lo primero, felicitarte porque no paramos de aprender cosas de ti. Yo, con lo que me toca, como lebanigo que soy, tengo que hacer mención a la promoción que nos has hecho de los quesos de mi pueblo, de Espinama y de Pido, y nada más. Felicitarte otra vez por el libro y que sigas escribiendo y entreteniéndonos. Muchas gracias. Gracias. A ver los de Candeleda. No dice nada. A ver los de Algorta, que han venido. ¿No tienen nada que preguntar? Bueno, pues claro, los de Candeleda también hablamos. Entonces, nosotros no podemos hablar como los de tu tierra porque somos, bueno, pues yo al menos, soy aquí importada, pero el tiempo que hemos tenido de amistad y de relación, pues lógicamente sí que quiero agradecerlo. Y además mis propios padres, que estuvieron y que llegaste a una buena amistad. Y desde luego también pues todo lo que nos has ido aportando en este tiempo que te hemos conocido, que lógicamente, pues bueno, aquí se ha dicho prácticamente todo, pero que es una maravilla tu sabiduría, tu experiencia y tu bien saber hacer de la vida y del cariño. Así que sigue Zacarías así. Gracias, muchas gracias. A ver, Ángel Cano, alguna cosa tendrás que decir. A ver, algo. No solamente sufrirme. Bueno, yo tengo la suerte de disfrutar de tu amistad, muy intensa en los últimos años, desde aquellos viajes que íbamos a Pamplona con Miguel Indurain, Alfredo Landa, ¿te acuerdas? El año 90 y tantos,
Desde entonces pues hemos tenido muchos contactos, hemos hecho viajes, hemos ido a ferias del queso, etcétera, etcétera. Pero a mí, como ingeniero, lo que más siempre me ha interesado es el tema América. Yo tengo que decir que me das mucha envidia porque Zacarías Puente ha participado en varias obras hidráulicas de vital importancia, como por ejemplo para Lima. El abastecimiento de aguas a Lima, tú fuiste uno de los factotums de aquella época, de bajar el agua de los Andes hasta la orilla del mar. En pocos kilómetros saltaron de los 5.000, 6.000 metros a los cero. Sí, señor. Eso tremendo. Otras obras hidráulicas que has hecho también reseñables en Colombia y en El Salvador. Yo simplemente decirte eso, que espero que nuestra amistad dure muchos años y que, en fin, sigas escribiendo y sigas emprendiendo cosas porque lo haces muy bien y te lo mereces. Así que nada más. Gracias por todo, Zeta. Muchas gracias, Ángel. Para tu satisfacción e información a todos, cada pocos años recorro todas las obras en las cuales he participado de una forma muy destacada. Para hoy, con mis casi 91 años, lo puedo decir. Y voy a visitar las obras, las veo, y yo soy un cuidador de ellas. Y hay que ir a verlas. Yo voy a Dávila, voy a Pías, voy a Prada, Galicia, voy a Colombia, veo todas las obras de Guendama, las obras de Medellín para traída de aguas, las obras de Lima, lo dejo para lo último, esas en el programa de Winco, donde se producen unas centrales eléctricas que se recogen las aguas, las primeras en un túnel transatlántico a 4.500 metros de altura, y después se bajan y se turbinan, y hay varias centrales, y con ello el agua para Lima. Bajan y todo. Pues yo voy a verlas cada poco tiempo, y suelo ir también con otro compañero ingeniero suizo, mi íntimo amigo y compadre Rolando Amel, y esas obras están firmes. Aquí voy al Zadorra 2 años después. Hace poco hemos estado precisamente con él y otro Ángel Colina que está por allí, y que nos dijeron no se ha hecho nada desde que se hizo en los años 55 y 57 un túnel de 14 kilómetros, una conducción forzada de 1.300 metros, 400 metros de desnivel, y no se ha hecho nada en la central en Torrena. Se hizo el trabajo bien hecho. Y yo era un empleado de la empresa y me siento muy orgulloso de haber trabajado y ponerle todo el entusiasmo y el conocimiento, y sobre todo agradecer la suerte que tenía de poder aprender, como la suerte que manifiesto hoy públicamente para todos. Soy feliz. Zacarías, desde la atalaya de tus 90 años, 91 años, en junio, me están chivando por aquí, desde el amor enorme que compartimos por la hispanidad y por esta nuestra tierra, me quiero aprovechar un poco y pedirte un favor. Decía Pitágoras, filósofo y matemático, que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y yo te quiero pedir, si tuvieras que darnos solo un consejo a los que estamos aquí, a los que somos lectores y, como digo, amantes de nuestra tierra, ¿qué consejo nos darías? ¿Respecto a una opinión general o sobre el libro? No. Pues yo el consejo que me doy a mí mismo es que la vida que tenemos y el amor es lo más principal. Y que siempre hay cosas en la vida que no nos gustan tanto, pero otras que nos gustan mucho. ¿Por qué nos recordamos siempre y manifestamos a los demás las que nos gustan mucho? Resulta que nos quedamos con lo malo. Y la noticia es lo malo. Y todo lo malo, si hay muertos, si hay esto, si hay el desastre con el tema de las mujeres. Bueno, pues un desastre.
quedémonos con lo bueno, porque en este mundo, a mi forma de entender, estamos de unos y otros, unos más altos, otros más bajos, otros tenemos más suerte, otros tenemos menos suerte, pero al final hay una cosa importantísima e ineludible, que no haya violencia. Que no haya violencia. Podemos discrepar lo que queramos y hasta pasarnos sin hablar, como suele ocurrir, y hasta entre hermanos muy preparados. Otro día os contaré unas anécdotas de Unamuno o del cura de Guriezo, de entre hermanos, pero se respetaron. Miguel Mari y Mendizábal y su hermano, otro cura, no se hablaba tampoco, ¿no? Pero vivían juntos. O sea, ¿cuál es lo importante? El respeto. Y que no haya violencia. Y entonces, al final, pues la muerte nos iguala a todos. No sé si he contestado a eso o si quieres alguna otra cosa más, opinión. Y sobre todo opinión, porque algunas veces hablamos y queremos sentar como cátedra de ello. Y no, yo creo que cada cosa que decimos cuando conversamos, que es muy bonito, es una opinión y puede ser rebatida, contestada, acertada o equivocada. Porque ¿quién sabe todo? ¿Quién acierta todo? ¿Quién acierta todo? Entonces, yo cuando salgo por la mañana, me asomo por el Gándara, veo la bahía, tranquila. Peñacabarga. ¡Ay, qué día! ¡Qué primavera! Ya se ve llegar. Ahora ya ha llegado la primavera, ya está. Ya se ha ido el chicharro, se ha ido el verdel, pero ha llegado el bocarte. Ya hemos tirado el arte y a cocinar y a comerlo y a disfrutarlo. Y gracias, Señor, por haberme dado esta salud. Y yo no lo pido, como pido para mí, es que no haya violencia. Eso soy radical. Todo puede pasarse si no hay violencia. Hasta el insulto más grave puede pasarse, pero la violencia no. La violencia no. Después, abundando en esto que te voy a decir, una cosa que la digo, por allí también lo van a preguntar. Hombre, Chemi, que ha venido desde Campó. Una cosa que yo pongo en práctica y que la digo para que no sea posible. Yo, mi forma de entender, en este mundo, el que más disfruta es el que más da. Pero darlo sin exigencia ninguna ni contrapartida. Darlo, nada más. Tú con el hecho de darlo, lo que sea. Un abrazo, un beso, un peso. Ya, lo que quieras. Dar. Eso es importantísimo. Sí, a ver, el alcalde de Reynosa y de Pesquera. A ver, Chemi, que abajo de Campó. Ya, bien, sí, ya, ahora mismo.